La imagen que tiene el hombre de sí mismo es lo que lo ha alejado de lo abstracto, del espíritu. El mundo de la imagen de sí mismo es el mundo de la mente, por cierto, muy frágil. El mundo de la mente se sostiene por unas cuantas ideas claves que le sirven de orden básico y son ideas aceptadas tanto por el conocimiento silencioso como por la razón. Cuando esas ideas fracasan, el orden básico se derrumba, dejando de operar. Una de esas ideas claves es que somos un bloque sólido, que somos inmutables. La mente puede aceptar que nuestra conducta pueda cambiar, que nuestra forma de pensar y actuar también cambie. Pero la idea de que podamos cambiar nuestro aspecto físico hasta llegar a parecer otra persona no forma parte del orden básico de nuestra propia imagen. Cuando el guerrero altera o interrumpe este orden básico, el mundo de la razón se desploma. Los seres humanos somos infinitamente más complejos y misteriosos, así como el mundo que nos rodea, que la más desarrollada fantasía que se pueda concebir. El problema de ser racional enfrenta muchas desventajas. En principio, porque el mismo hombre moderno no usa su racionalidad en toda su dimensión. Bástenos ver el caótico mundo contemporáneo en el que vivimos, que dista mucho de llevarse en forma racional. Y por otra parte, nuestra razón es muy limitada frente al inconmensurable misterio de la vida y del mundo. El hombre debería ser más humilde con su razón y usarla en forma más eficaz. La razón es muy frágil y limitada. La razón es un barniz, un baño de oro muy tenue sobre el hombre que, si se rasca levemente, se encontrará a un brujo. Una de las enseñanzas que reciben los guerreros es la forma de romper el condicionamiento psicológico de la clasificación cognitiva que nos mantiene aislados de nuestro origen. El mundo, tal como lo percibimos, fue formado a priori, fue dado a nosotros. La cosa más importante es que toda nuestra energía está comprometida en defender nuestro yo. Todo nuestro esfuerzo se va en eso. Estamos involucrados en defender nuestro concepto de yo mismo desde hace tanto tiempo que ya no recordamos que un día empezamos a actuar así. Es hora de que empecemos a averiguar por nosotros mismos, a empezar a recapitular nuestras vidas, cualquier acción, cualquier evento, para encontrar la bisagra que representa nuestra vida. Nuestra bisagra es la forma en que nos relacionamos con la gente. Estas ideas de la importancia personal nos ciegan tanto que no podemos ver nada más, pero es posible sacar esas ideas de nosotros mismos. Otra manera de permanecer ciegos es pensar que la plenitud llegará cuando encontremos un compañero o compañera. Podemos estar incluso casados y todavía seguiremos buscando algo que colme nuestras necesidades. Nosotros, los seres humanos, no queremos dar. Somos increíblemente egoístas, solo queremos recibir. Los guerreros, videntes, nahuales, aman sin preguntar, en este mundo o más allá, a cambio de nada. Nosotros no percibimos la importancia personal que gobierna nuestra existencia. Si lo hiciéramos, no trataríamos a nuestros cuerpos como lo hacemos. La idea del yo no es nuestra, es hora que nos deshagamos de ella. No hay nada único, pero sí hay algo mágico en nosotros. Todos vamos a morir. Esto nos está destruyendo. ¿Por qué adherirnos a este absurdo orden social que solo nos guía a la destrucción? Afecto, amor, son una necesidad. Si examinamos el orden social a través de nosotros mismos, veremos que no nos conduce a ningún lugar. Observen el orden social no como una comparación, pero sí como un examen. Una comprensión total y veremos que el orden social no tiene significado ni finalidad. ¿Tiene realmente valor el dinero u otras cosas? ¿O es el imperativo biológico? Recapitular es el camino para atacar a la importancia personal. Necesitamos la energía que nos provee un examen sin grietas de nuestra liberada mierda de caballo, nuestra importancia personal. ¿Drogas recreativas? ¿Éxtasis de San Pedro? Esto no tiene ningún significado. El dopaje nos hace incapaces de soportar la presión. En lugar de usar drogas para encontrar lo mágico de la vida, hay algo mejor. Autodisciplina. Es la única salida del orden social. Con autodisciplina podemos hacer maravillas. El guerrero que es consciente de su muerte es consciente de la trampa del orden social
y de la trampa de la importancia personal y la razón, y solo quiere la libertad. La libertad es un salto a lo inconcebible. La autodisciplina no es un concepto del catolicismo, es un fluido y libre gozo que viene de 25 horas de conciencia al día. Estos son los modelos básicos de responsabilidad para un guerrero. No hacer preguntas estúpidas, no decir que no entiende o no preguntar por qué. No hay explicación racional. Si quieren conocer, tienen que probarlo, experimentarlo. Acepta la responsabilidad de que vas a morir y que la muerte no es negociable. Todo lo que vive muere. Grábate esta idea y asume la responsabilidad de que vas a morir. Decirlo en voz alta es la fuerza primordial que obedece nuestro llamado y que nunca usamos. Dilo en voz alta. Quiero la responsabilidad de que voy a morir. Esto debe ser dicho en voz alta. No puede ser pensado. El poder no es un lector mental. Conforme progreses habrá un ajuste. Haz que tus palabras sean finales. Un guerrero tiene la consistencia de cumplir su palabra. Comprométete a hacer algo por una vez en tu vida, aunque eso suponga tu muerte. Un guerrero muere por su palabra. Decir algo en voz alta es misterioso y mágico, pero muy sutil. El grito alto y claro de nuestro intento es el secreto de los secretos. Hazlo. Busca en sitios desconocidos. No lo hagas débilmente. Asume la responsabilidad de permanecer frente a lo ilimitado. El intento no responde a súplicas. Si le suplicas, te meará encima. No importa, solo con la primera premisa puedes tener una experiencia estupenda. Nunca hemos sido capaces de explicar con palabras solamente. Nosotros cargamos el mundo con nosotros. La respuesta debe ser construida y debemos aceptarla. Un guerrero debe parar justo aquí. La cosa más importante para un guerrero es expresar la responsabilidad de percibir. No tenemos objetivos, nada que esperar salvo la senilidad. Todo es posible, somos verdaderos magos. Ve al nivel más bajo y formula el mundo que hay ahí. En lo más bajo está la muerte. Soy un ser humano, por lo tanto soy sublime. Expresa el intento de ser algo más para curarte a ti mismo. La timidez y la rigidez son nuestros enemigos. No es razonable creer que las alas son el único camino para volar. Hay otras opciones. Búscalas. Pregúntale al ser que va a morir. Pregúntale al espejo. Algo sucederá. La tercera premisa para un guerrero es el endeudamiento. ¿Por qué ahora estoy endeudado con esto? Tienes que ser responsable de lo que se te ha dado. Debes adquirir un nuevo equipo. Al adquirir una nueva enseñanza somos responsables de eso. Estamos endeudados para el resto de nuestras vidas. Solo algo fuera de nosotros puede cancelarlo. Somos responsables de ver qué nos sustenta. En pago nos volvemos libres. Si lo realizamos, nos veremos enredados en esto. Un ser que se va a morir asume las responsabilidades. Sin esas responsabilidades, solo somos egomaníacos.